barbería. Aplaudir, mover los pasos, tocar el bajo y la batería. Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Hola amiguitos, hola amiguitas, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. El día de hoy tengo una invitada aquí en el video de esta semana, a Victoria. ¿Y hola Victoria? Hola. Oh, le da pena. Ah, hola, muy bien. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy reunidos a todos en este domingo, un día más para alabar a nuestro Señor. Y el día de hoy me tocó estar encargada de la alabanza. Les doy la más cordial de la bienvenida a todos nuestros amiguitos de la Iglesia Bautista Oriente de Apodaca y de la Iglesia Bautista de Pesquería. Y pues bueno, vamos a comenzar de lleno con nuestra alabanza, pero primero, antes de comenzar, necesitamos hacer una oración para dejar este servicio en las manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Juntamos las manos, que vamos a orar. Señor, te damos gracias por una semana más de vida, por un día más de vida, mi Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que cuides a todos los niños y niñas del mundo, mi Señor, que cuides a todas las familias, mi Señor, ante esta enfermedad del COVID que estamos viviendo, mi Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, que aprendamos de tu palabra, que podamos aceptarte como nuestro Salvador y ser parte de todos tus hijos, mi Señor, que estaremos en algún momento contigo en el cielo, mi Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo bendito, Jesucristo. Amén. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a platicar que la alabanza del día de hoy se trata acerca de la obediencia, ¿ok? Entonces, primero les voy a enseñar los pasos de esta alabanza y después vamos a cantarlo juntos, ¿ok? Esta alabanza se llama Cuando obedezco, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. El primer paso es cuando obedezco y hacemos como un soldado, ¿ok? Lo que dice y hacemos las manos extendidas. Y después tenemos 4 opciones. La primera opción es Jesucristo y hacemos una cruz con nuestras manos. La segunda opción es mi papito y hacemos así como en la barba, ¿verdad? Mi papito. La tercera opción es mi mamita y ponemos las manos aquí. La cuarta opción es el presidente y hacemos como honores a la bandera, ¿ok? Entonces, es cuando obedezco lo que dice Jesucristo o mi papito, mi mamita o el presidente, son las 4 estrofas. Me hago fuerte y hacemos así el símbolo de fuerte. Me hago fuerte y crezco al oír su voz. Crezco y abrimos los brazos hacia los lados y hacia arriba. Me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y luego, la segunda estrofa dice, y si el diablo, y hacemos unos cuernitos de diablo, y si el diablo dice no le obedezcas, y hacemos que no, lo callo, le digo, lo callo, le digo, le ordeno, obedeceré. Puedes brincar o solamente puedes levantar tu mano, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un intento sin la música y después hacemos un intento con la música. ¿Listos? Esta alabanza está muy bonita porque empieza como con un grito de marcha, ¿ok? La maestra o el maestro empieza con un grito de marcha. ¿Comenzamos? ¿Están listos? Todos puestos de pie. Acuérdense que hay que alabar a nuestro Señor puestos de pie. Ok, vamos a empezar. Cuando obedezco. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz.
Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. ¿Ok? Muy bien. Son 4 estrofas, 4 versos, 2 veces. ¿Ok? Es Jesucristo, mi papito, mi mamita, el presidente, y luego otra vez Jesucristo, mi mamita, mi papito y el presidente. ¿Ok? ¿Están listos? Muy bien, vamos a poner la música. ¡Listos! Cuando obedezco. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Excelente, súper bien. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta alabanza, así como yo también la disfruté. Y nos dio mucho gusto ver todos sus fotos, de sus dibujos, de sus versículos, de sus manualidades. Los extrañamos bastante, ya queremos verlos y pues bueno, le agradecemos a Dios esta oportunidad de estar frente a ustedes y los dejamos en compañía de la maestra Ania, que es la encargada de la siguiente clase. Así es que continuamos. Buenas tardes. Gracias a maestra Wendy por la alabanza, la bienvenida. Y ese canto está muy bonito, está muy padre, ¿verdad? ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? A mí también sí me gustó. Y algo así de eso, de lo que dice el canto, vamos a comenzar esta sección, que es la enseñanza de la palabra de Dios. La vamos a comenzar con un juego que tiene que ver con ese canto. Y vamos a jugar a Simón dice, pero bueno, en vez de decir Simón, voy a decir la maestra dice. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo la maestra dice que toque en su cabeza, pues tienen que tocar su cabeza. La maestra dice que se agachen, hay que agacharse, pero solamente cuando diga la maestra dice. Si yo no digo esa frase, no hay que hacerlo, ¿sí? Hay que escuchar bien y hay que seguir la instrucción, solamente con la frase la maestra dice. Vamos a empezar, pero háganlo, ¿eh? Si hay que pararse, párense.
Dice, la maestra dice que se den una vuelta. La maestra dice que toquen sus hombros. La maestra dice que toquen su nariz, las orejas, la boca, el cuello. En esas no dije la maestra. Ahí pónganme la verdad en los comentarios. ¿Quién se equivocó y quién no? ¿Ok? Otra más. La maestra dice que se agachen. La maestra dice que se levanten. La maestra dice que se toquen la nuca. ¡Ey! Esa no es la nuca. La maestra dice que aplaudan. La maestra dice que ya no aplaudan. ¡Oh, muy bien! ¿Qué les pareció? ¿Sí pudieron? Muy bien, en este juego, pues a veces nos equivocamos, nos confundimos porque ahí no digo la frase o porque lo digo muy rápido. A veces batallamos para seguir las instrucciones y eso nos decía el canto, ¿verdad? Obedecer. Pues eso también nos dice el pasaje que vamos a memorizar el día de hoy. Lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 42. Les voy a enseñar aquí mi Biblia. Acuérdense muy bien que la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jeremías está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores y está, si se fijan, ahí más o menos, pasa mucho, está Salmos, ¿se acuerdan que dijimos que Salmos estaba más o menos en medio? Pues está después, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Ahí en Jeremías, el capítulo grandote, acuérdense que es el capítulo, los números grandes, en el 42, versículo 6. Lo voy a leer, dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Qué hermoso pasaje. Si tú quieres memorizarlo así completo y puedes, claro que sé que puedes, háganlo. Pero en esta ocasión nos vamos a memorizar solamente una frase de este versículo y es la parte que dice, a la voz de Jehová nuestro Dios, y luego vamos a poner como sus puntos suspensivos, obedeceremos. ¿Sí? Nada más así. Entonces va a decir Jeremías 42, 6. A la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos. Oigan, pero ¿cómo que a la voz? Pues si no escuchamos la voz de Dios, ustedes pueden decir. Bueno, fíjense que Dios mismo dice en su palabra que esto, la Biblia, es aún mejor que la voz audible de Dios. Podemos decir, ay, wow, qué padre Moisés, qué padre los profetas en el Antiguo Testamento que escucharon la voz de Dios. Bueno, pues Dios te dice, aún mejor es esto. Mi palabra, la Biblia, es mejor que la voz audible de Dios. Y que aquí la tenemos. No puedes decir, no, pues es que yo no sé qué me dice Dios porque yo no lo escucho. Claro que no, la tenemos aquí en su palabra. Y entonces, ¿cómo que es la voz de Dios? Pues lo que leemos aquí, sus mandamientos. Si tú has leído algo en su palabra que Dios te dice que obedezcas, eso es la voz de Dios. Esto es la voz de Dios. ¿Cómo la escuchamos entonces? Leyéndola, pues también poniendo atención, viendo las clases bíblicas. Todas estas cosas son escuchar la voz de Dios. Nuestros padres que nos comparten la palabra, eso también es la voz de Dios. Entonces, ¿qué cosas podemos o qué mandatos conoces que están en su palabra que podemos obedecer?
Yo me sé uno. A ver si sé que a lo mejor no les va a gustar mucho, pero sé que también lo conocen. Dice en su palabra, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecer a nuestros padres entonces es obedecer a Dios. A ver, otro, dice Mateo 28, 19, 20, y por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, ir y predicar es otro mandato. Y bueno, los que ya seguramente conocen, los que hemos aprendido también en otras ocasiones, en otras clases, los 10 mandamientos. El primero, ¿se acuerdan? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y el otro mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amar a tu prójimo, amar a otros. Y a veces podemos decir, ay no, pero a esa niña no, porque es bien chiflada o siempre me molesta. O, ay no, mi hermana no, porque ella siempre nada más quiere ser ella y no comparte. Pues fíjate que dice la Biblia, ámalo, ama a tu prójimo. Esos son tus prójimos. Cualquier persona que está cerca a ti, hay que amarlo. Y aunque no quieras, aunque no te parezca. ¿Por qué? Porque eso es obedecer la voz de Dios. Si Dios te dice, ama a tu prójimo, pues entonces ama a tu prójimo, hazlo. Y bueno, entonces ya sabemos, yo sé que ustedes conocen otros mandamientos, si quieren escribirlos también en los comentarios, sé que se saben otros más, ¿verdad? Unos a lo mejor más fáciles que vimos en los 10 mandamientos, no robarás, no matarás. Bueno, escríbanlos y digan cómo pueden obedecer esos mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora vamos a memorizarlo con los dibujos y vamos a hacer una actividad también para repetirlo, ¿ok? Muy bien. Bien, ya tenemos aquí el versículo que vamos a memorizar, Jeremías 42:6. Y antes de empezar con las imágenes, vamos a tener una oración para que Dios nos ayude a memorizarlo, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te ruego que en esta tarde tú nos des sabiduría, Señor, para poder memorizar y guardar este versículo en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pido, Señor, muy especialmente por cada uno de los niños, que tú les des ese deseo, Señor, y de escuchar y obedecer tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la primera palabra, ahora sí. A, qué fácil, una letra solamente. Y luego aquí tenemos una imagen que seguramente ustedes conocen, de un programa muy conocido que se llama La Voz. ¿Sí? Entonces es A, la voz de Jehová. Recuerden que esta letra mayúscula con la corona nos recuerda Jehová. Y luego aquí vienen unos niños como diciendo, esto es nuestro. Esto va a ser la palabra nuestro. Entonces, a la voz de Jehová nuestro. Y luego, una vez más, la letra mayúscula, ahora la letra D con la corona es Dios. Dice, a la voz de Jehová nuestro Dios. Y esta palabra, aunque es una palabra larga, yo creo que nos vamos a poder acordar muy bien por el círculo que viene. Es una palabra que empieza con O y dice, ahí están unos padres, unas personas que se están ahí como que dándole indicaciones a su hijo, lo están ayudando a obedecer. Pero bueno, aquí la palabra va a ser obedeceremos, ¿sí? Entonces ya todo el versículo dice, a la voz de Jehová, nuestro Dios, obedeceremos, ¿sí? Vamos a recordarlo así. Y bueno, vamos ahora
a repetirlo una vez más todos juntos y vamos a hacerlo. ¿Qué les parece si lo hacemos marchando? Bueno, ahorita ya no lo voy a poder hacer marchando, pero quiero que ustedes sí lo hagan ahí en su casa y en su lugar, que se paren y lo van a hacer marchando. Lo vamos a hacer así como soldaditos, ¿verdad? Porque los soldados son muy obedientes, saben seguir órdenes. Entonces lo vamos a repetir mientras le estamos haciendo como soldados, ¿ok? 1, 2, 3. Jeremías 42:6. A la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos. Jeremías 42:6. Ah, ¿qué tal? ¿Sí marcharon? Muy bien, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué les parece si lo hacemos como que bailando o así cantando? Como que estamos bailando o cantando, lo vamos a hacer así, moviendo, como que haciendo un pasito así. ¿Sí? 1, 2, 3. Jeremías 42:6. A la voz de Jehová, nuestro Dios, obedeceremos. Jeremías 42:6. Ay, ¿sí se movieron? Creo que ustedes tienen más ritmo que yo, ¿verdad? Pero qué bueno, lo importante es aprenderlo, memorizarlo, repetirlo hasta que esté guardado en nuestra mente. Acuérdense que hay que cumplir con su tarea. Más adelante los va a recordar la maestra, el que escriban su versículo de alguna manera creativa, como ustedes gusten. Y bueno, vamos a continuar ahora con la enseñanza de la clase y la enseñanza de la palabra de Dios. Oigan, ¿qué me ven de raro aquí, diferente, que tengo aquí a los lados y arriba a todos lados? Esas palabras, ¿verdad? Estoy llena aquí de palabras medio extrañas. Estas palabras, hasta algunas ni siquiera tienen las mismas letras que las que nosotros usamos. Parecen unos palitos, parecen ahí unos signos tan raros. Pero fíjense que estas palabras que tengo aquí a mis lados y aquí alrededor significan, o más bien es una sola palabra que está escrita en diferentes idiomas. Esta es la palabra Dios. A lo mejor por una que otra sí se dieron cuenta qué palabra era, ¿verdad? Es la palabra Dios, porque tenemos un solo Dios. Muchos idiomas, pero un solo Dios verdadero, nuestro Dios que se llama Jehová. Y a Él alabamos, a Él adoramos. Y quiero que el día de hoy vayan a su Biblia, preparen su Biblia, tengan su Biblia ahí a la mano. Vamos a seguir con las clases de los inicios en Génesis y vamos a ver que hace mucho tiempo no había como ahorita tantos idiomas diferentes, sino que había una sola lengua. Pero bueno, antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a comprender y a estar atentos a esta clase bíblica que vamos a ver en Génesis, ¿sí? Quiero ver sus manitas así. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Juntamos las manos que vamos a orar. Ojos cerrados. Padre bendito, en esta tarde quiero rogarte por la exposición de la palabra. Te pido que, Señor, perdones mis faltas, que me ayudes a explicar de una manera fiel tu palabra y que prepares el corazón y la mente de los niños para que también estén atentos a lo que tú nos tienes el día de hoy para decirnos. Te ruego, Padre, que tú seas con cada una de las familias y de las personas que también está observando, escuchando tu palabra. Porque te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos ahí en su Biblia, en Génesis capítulo
11. Si se acuerdan, ahí en la semana pasada que teníamos las clases con la maestra, la clase con la maestra Wendy, vimos de cuando Noé salió del arca, ¿verdad? Y cómo Noé, al salir del arca, pues él ofrece sacrificio, da gracias a Dios y Dios establece un pacto con él y ¿se acuerdan cómo Dios estableció su pacto con el arco iris, ¿verdad? Ahí Dios le prometió que jamás iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Y ahí vemos cómo Dios cumple sus promesas y también en ese pacto, o ya que ellos salen, Dios también les pide algo, les da un mandato que ellos tienen que hacer, que de hecho es un mandato que desde Adán se los había dado, les había dicho esto. Bueno, pues ahora que la humanidad comienza otra vez, que solamente sobrevivieron, solamente está la familia de Noé, pues a ellos les da este mandato que lo encontramos en Génesis 9:1. Te lo voy a leer. Dice ahí, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Dios le dice a Noé que eso es lo que ahora ellos tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, pues ellos así lo hacen. Comienza otra vez a reproducirse y a hacer más gente y más gente. Y hasta esa parte pues están cumpliendo con lo que ellos tenían que hacer. Pero también Dios les dice y llenar la tierra. Ellos tenían además que irse a diferentes lugares a fin de llenar la tierra y ahí en esos lugares pues seguir creciendo, seguir reproduciéndose, que hubiera más gente, ¿verdad? Pero bueno, en un principio pues desobedecieron a Dios reproduciéndose, pero luego resulta que ellos tomaron una decisión. Y vamos ahora sí a empezar a leer la clase del día de hoy, Génesis 11:1. Síganme con su vista, síganme ahí, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes síganlo, léanlo ahí con su Biblia en la mente. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagínense, todas las personas que había en la tierra hablaban la misma lengua. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Esta palabra es muy importante en lo que vamos a ver hoy. Dice, y se establecieron ahí. ¿Qué les había dicho Dios? Que fueran a todo el mundo, que se esparcieran. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a establecernos aquí. Les gustó, ¿verdad? Dijo, aquí está muy bonito, aquí estamos bien padre. Y entonces se establecieron ahí en Sinar. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, no solamente se establecieron en un lugar, ahí en Sinar, sino que además dijeron, pues vamos a hacer una ciudad para nosotros, para ya estar aquí bien a gusto todos. Y fíjense qué padre también que dice que ellos empezaron a construir con ladrillo y supieron cómo coserlo y hacer la mezcla. Qué maravilloso es cómo Dios nos creó con esa inteligencia, esa creatividad. Porque bueno, como hemos estado viendo, ¿verdad? Desde un principio Dios nos creó a su imagen. Entonces somos seres inteligentes, creativos. Pero esto Dios nos lo dio
para su honra y su gloria, para que adoremos su nombre, ¿verdad? Nosotros no somos Dios, nosotros somos la creación para adorarle. Pero bueno, la gente aprovechó esta inteligencia y empezó a construir ladrillo, empezaron a planear su gran ciudad ahí en Sinar. Y dice en el 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto me llama bastante la atención porque digo, o sea, ellos ya, o sea, sabían, estaban conscientes de lo que Dios les había dicho. O sea, ellos sabían que su deber era esparcirse por la tierra, que ellos debían fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Pero pues ellos con su gran inteligencia, pues ellos empezaron a planear, vamos a hacer la gran ciudad y además una torre que sea tan alta que llegue al cielo, que todo el mundo pueda ver esta torre y nos hacemos además un nombre, que seamos conocidos, que seamos famosos. Y entonces ellos empezaron pues a orgullecerse, ¿verdad? De enorgullecerse de lo que iban a crear, de lo que estaban planeando y que además podían hacerlo porque pues tenían la capacidad, tenían la inteligencia para hacerlo. Y dice en el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Otra vez, como en historias anteriores, creo que de repente se nos olvida que Dios nos ve en todo lugar, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todas partes y Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿cómo ellos se podían poner a desobedecer a Dios sabiendo que la voluntad de Dios? Pero bueno, Dios dice ahí que Él los observa y ve pues lo que ellos querían hacer. Él no solamente ve la construcción o los planes que ellos empezaban a tener, sino que además Dios ve su corazón, ve su mente, ve sus pensamientos, veía si ellos tenían ese orgullo o ese deseo de ser famosos o ese deseo de ser igual o ser mejor que Dios. Luego dice, vamos a continuar, dice en el 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Fíjense, hasta eso estaban trabajando en equipo, estaban unidos para esta meta que tenían y pues hasta era sencillo que todos tenían una sola lengua, ¿verdad? Porque así todos participaban, todos estaban unidos en la actividad que estaban haciendo. Dice en el 6, dice Dios, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios pudo ver en su mente, en su corazón, que ellos tenían muy clara esta meta que ellos querían de edificar la torre y sabía que por su propia voluntad no iban a dejar de hacerlo, que ellos tenían ya su plan muy establecido. Y dice en el 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces Dios decide ayudarles a obedecer, ayudarles a que no cometan ese pecado de enorgullecerse, de querer
tener su nombre en lo alto del cielo. Y dice, vamos a confundir su lengua. Y bueno, y habla en plural, si se acuerdan, hemos visto también anteriormente de la Trinidad, ¿se acuerdan? La Trinidad es que tenemos un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. Aquí vemos claramente esto, donde Dios habla en plural, dice descendamos y se confundamos su lengua. Entonces Dios iba a confundir la lengua de cada de ellos, pues para que obedecieran. Luego después dice en el 8, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, ¿qué hizo finalmente la gente? Obedeció, dejó de edificar la ciudad. Porque imagínense estando ahí todos trabajando unidos, en equipo, no sé qué tan avanzados iban ahí en la construcción, pero de repente, en su gran organización, en su gran equipo, imagínense que luego uno le está escuchando al otro, le está dando instrucciones o pidiendo algo, y todos con la cara así, que a veces hacemos nosotros esas caras de cuando escuchamos hablar a alguien en otro idioma, ¿verdad? Con cara de what, con cara de ¿qué dijo? Y así, pero así todos, ¿verdad? Todos empezaron yo creo que a ver unos a otros, ¿qué dices tú? No te entiendo. Y que me pases el agua, que vayas por esto. Y que no sé qué está pasando, no entiendo al otro. Entonces dejaron de entenderse entre ellos, dejaron de construir la torre y pues esto los obligó a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios y entonces a hacer lo que Dios dice. Y por eso lo dice en el último pasaje, en el último versículo que vamos a leer hoy, ahí en el 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, el nombre de esa torre, así se le conoce como Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz, otra vez dice, de toda la tierra. Ahí en sus Biblias, los que tengan una Biblia más o menos como esta, o de las que tienen, aunque son de niños, que tienen imágenes, también vienen con unos subtítulos, y viene un numerito chiquito. En la palabra, ahí en el versículo 9, viene un número chiquito sobre la palabra confundió. Ese número chiquito es para que ustedes chequen que en la parte de abajo, en el último renglón donde ya no hay letras, abajo de la rayita de aquí de la Biblia, viene una referencia o viene explicado el por qué ese numerito. Y en este dice, compárese la palabra hebrea balal, confundir. Entonces ahí nos explica que Babel es lo que significa, confundir, porque ahí confundió Dios las lenguas. Entonces ahí fue el inicio de todos los idiomas, de todas las lenguas, y cuando antes eran una sola lengua. Y dice ahí también en ese pasaje que los esparció. Entonces ya se cumplió lo que Dios le había pedido a Noé desde en el capítulo 9, que le decía fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Ahora ellos tuvieron que hacerlo, pues se separaron, ¿verdad? Las familias conforme al idioma que hablaba cada uno, Dios los esparció por toda la tierra, les ayudó a que obedecieran, ya que en su corazón ellos no tuvieron ese deseo de hacer lo que Dios les decía, sino que tuvieron el deseo y tomaron la decisión de quedarse en la ciudad de Sinar y edificar ahí
esta torre tan grande. Fíjense que a veces nosotros también así nos pasa, ¿verdad? Que batallamos para obedecer, o que se nos olvida que a Dios no lo podemos engañar, que si Él nos manda que obedezcamos, Él nos va a hacer que obedezcamos, y que esto es lo correcto, esto es lo agradable, porque para eso fuimos creados, para Él. Entonces, en esta tarde, quiero primero compartir con niños, con gente que si tú esta es la primera vez que escuchas de la palabra de Dios, o nunca has tomado una decisión o le has dicho a Dios, a Cristo, que perdone tus faltas, este es un buen momento para hacerlo. Todos somos pecadores, todos hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones que no agradan a Dios, igual como lo hizo este pueblo en un inicio. Pero lo que tienes que reconocer primeramente es eso, que tienes pecado y que tú solo, por más inteligente que seas, por más buena persona que seas, no puedes salvarte. Necesitamos a Dios. Dios es el único que puede salvarnos. Por eso Él tenía un plan desde un principio, y ese plan maravilloso es su Hijo Jesucristo, que vino a morir en una cruz y ahí derramó toda su sangre por ti y por mí para que podamos ser perdonados. Si tú en esta tarde quieres creer esto y quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, te arrepientes, reconoces que no hay nadie mejor que Dios, pues tú puedes hacerlo. Tú díselo, tómate un tiempo, haz una oración. Orar es platicar con Él. Dile que te arrepientes, dile que quieres ese regalo de salvación. Y si tú quieres saber más acerca de esto, de la salvación, el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, que es la vida eterna, te pido que por favor me escribas en un mensaje aparte aquí por inbox. Acuérdate que mi cuenta es Ania Elizalde. Si no, también puedes aquí en esta cuenta que es Iglesia Bautista Oriente de Apodaca, también alguien te podrá responder y orientar. Si no, pregúntale ahí a tus papás, a un maestro que te pueda platicar más acerca de esto, y tú puedas confesar a Dios tus pecados y reconocerle como tu único y suficiente Salvador. Pero si tú ya has hecho esta oración antes de recibir a Cristo, o tú ya sabes que eres hijo de Dios porque has creído en Él y crees fielmente en su palabra, que es verdad, y en Jesucristo como tu Salvador, pues hoy podemos aprender y recordar que a Dios le gusta la obediencia. Dios nos da mandatos y Él quiere que obedezcamos. Si a ti se te dificulta obedecer, Dios te va a ayudar a obedecer como le ayudó a los que estaban construyendo la Torre de Babel. Entonces yo creo que lo mejor es que nosotros oremos, que le pidamos a Dios que nos ayude cada día a obedecerle, que no tengamos que ser obligados, forzados a obedecerle como con ellos, que fue algo tan repentino. Bueno, repentino para ellos, ahora quizá no se lo esperaban, y ser esparcidos por la tierra. Entonces, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios puede hacer otra vez las mismas cosas de disciplinarnos, de ayudarnos a obedecer. Entonces, pidámosle a Dios que podamos ser obedientes a Él, a nuestros padres, a nuestras autoridades, como decía el canto, ¿verdad? Que a quienes debemos obedecer, a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros maestros. Claro, siempre y cuando también ellos estén en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la principal obediencia pues es y será siempre a nuestro Dios.
Entonces quiero invitarte a orar y que le pidamos a Dios que nos ayude a esto, que nos ayude a obedecerle y también agradecer porque, porque Él formó todas estas clases de idiomas, todas estas lenguas y pues fue por eso que ahora tenemos diferentes culturas, hay mucha gente, ¿verdad?, con idiomas distintos. Entonces también gracias a Dios por eso, que nos enseñe a amar y a respetar a cada uno y que si estamos en Cristo, aunque seamos mexicanos, estadounidenses, que seamos de cualquier otro país, ¿verdad? De Panamá, de Francia, de España, que sea de cualquier país, podamos estar unidos en Cristo para alabarle y glorificarle, ¿verdad? Saber que podemos amar y respetar a otros y juntos hacer la obra, lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mandatos que también hace rato veíamos de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Para misiones, pues es algo muy importante. También el conocer de otras culturas y saber que en Cristo podemos ser uno. Que en lenguas, pues ya no lo somos, tenemos una lengua distinta, pero en Cristo podemos ser uno porque somos su iglesia, ¿verdad? Podemos ser uno en obediencia, en santificación. Hagamos esta oración. Vamos a hacerlo una vez más con sus manitas. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Juntamos las manos que vamos a orar. Padre bendito, quiero agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque tú nos muestras cómo eres, Señor, que tú eres inmutable, que eres omnisciente, eres omnipresente, que puedes estar con nosotros y estás con nosotros en todo momento. Puedes conocer nuestro pensamiento, nuestro corazón, así como, Señor, lo hiciste también en la Torre de Babel. Te ruego que tú perdones nuestras faltas, que si hay orgullo en nuestro corazón, que si hay pecado en nuestro corazón, nos perdones y nos ayudes a ser obedientes, obedientes a nuestros padres, obedientes a tu palabra, que tengamos ese deseo de honrarte y de servirte solo a ti, Señor. Que queramos reconocer que solo tú eres Dios, que tú eres el único digno de suprema alabanza. Porque, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta clase de la palabra de Dios. Estúdienlo, léanlo, lean su Biblia entre semana, repasen el versículo, también el de Jeremías, porque pues para saber lo que Dios nos manda, para saber los mandatos de Dios y obedecerle, necesitamos conocerle. Y esto es solamente a través de una comunión con Él, orando y leyendo su palabra. Así que los invito a hacerlo en esta semana y también los invito a que compartan su tarea, que es escribir el versículo, y que no se vayan, quédense, nos falta poquito todavía. La maestra Vero nos va a dar unas ideas para cómo hagan su tarea, una manualidad respecto a la clase que vimos hoy. Adiós. Buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias, maestra Ania, por este mensaje, porque cada domingo Dios nos muestra su grandeza y sus maravillas día a día. Gracias por este tiempo que estamos compartiendo con ustedes. Y pues esta tarde pues nos tocó darlo la manualidad. Sabemos que vemos aquí que hay culturas, hay muchas culturas, idiomas, estilo de vida, pero hay un solo Dios. En esta ocasión tocó la Torre de Babel y veremos hoy, yo les encargué esta tarde unos recortes, estos recortes que son de 8x6.
listón, resistor, tijeras, una perforadora, la hoja de máquina, un cartón, ya sea cartulina, cartón, que tengamos por ahí. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a pegar para decir nuestro versículo clave, que ya lo mencionaba ahí la maestra Ania, que es Jeremías 42:6, o sea, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos. Entonces lo que vamos a hacer es una torre. Y si ustedes me pueden acompañar ahí, acomodando cada recorte de 8x6, los vamos a ir pegando. Vamos a usar el resistor. Yo lo recorté de una caja de cereal. Puede ser de caja de cereal, puede ser de una cartulina. Entonces vamos a ir pegando para así nosotros podernos aprender el versículo. ¿Qué fue lo que Dios nos mostró en esta clase? Que nosotros debemos de amar a toda persona, no importa de dónde vengan, de dónde sean, de qué país, si hablan otros idiomas. Dios nos enseña a amar, así como Dios nos ama. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Él, que debemos amar también a nuestros hermanos. La vez pasada, el año pasado, vinieron unos pastores de Panamá con sus hijos. Entonces dice que pues nosotros debemos de amar así como Dios nos ama. Bueno, en esta ocasión yo fui pegando, son 6. Yo fui pegando uno en uno, formando lo que es pues una torre. Aquí en esta hoja de máquina vamos a pegar también lo que es nuestro algodón, que viene representando las nubes. Viene representando las nubes. Ya ustedes, si gustan, pueden ponerle un solecito o una estrella. Ya es dependiendo de ustedes. Pueden escribir su versículo, el versículo clave, que es Jeremías 42:6. En esta ocasión vamos a escribir aquí Jeremías 42:6. Ya ustedes saben, si gustan dibujarlo, si gustan poner diferentes colores. Yo voy a utilizar diferentes colores, marcadores. Y Jeremías 42:6 dice, a la voz de Jehová nuestro Dios, vamos a cambiar de colores. A la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos. A la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos. Dice Jeremías 42:6. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Vamos a pegar nuestra hoja de máquina en esta ocasión yo tomé un cartón para aquí pegar. Porque nos habla Dios, ahí nos hablaba a la maestra Ania, que debemos de ser obedientes a Dios. Y como lo decíamos ahorita,
que así como Dios nos ama, Dios ama a toda la gente, Dios no tiene distinción de personas, Él ama a todos. Bueno, así debemos de ser nosotros, debemos de amar a todos por igual, debemos de compartirles el amor de Dios, el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Qué bonito y maravilloso es. Y bueno, vamos a perforar. Yo en este caso tengo esta perforadora, pero lo indicado es una perforadora de una sola, porque esta está un poquito más difícil. Es para nuestro listón. Esta las deja muy abajito. Bueno, ahí está esta. ¿Qué vamos a hacer? Es una manualidad sencillita. Es una manualidad sencilla, pero pues bonita. Ustedes pueden utilizar los colores, pueden pintar los cuadritos, le pueden hacer las figuritas de los ladrillos, porque acuérdense que eran ladrillos. Del tamaño que ustedes lo quieran tener el colguique, para que lo puedan colgar ya sea en su puerta, ahí en su cuarto, en un rincón, ahí donde ustedes lo puedan ver, lo puedan apreciar y se puedan acordar de la voz de Dios, de lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pueden dibujar ustedes un solecito. Pueden dibujar el sol, lo pueden pintar. Y pues ir aprendiendo de lo que Dios nos habla. Aquí pueden hacerlo. Yo le puse así: a la voz de Jehová, nuestro Dios, obedeceremos. Pero ustedes lo pueden igual. A la voz de Dios, obedeceremos. Entonces ustedes lo pueden hacer, es la voz de Dios, obedeceremos. A la voz de Jehová, nuestro Dios, obedeceremos. Entonces, así quedaría lo que es la manualidad. Y pues esperamos, chicos, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Es algo sencillo. Ustedes lo pueden hacer también, ya sea escrito, dibujado. Pueden hacer ahí en su casa. Pueden tomar unas cajas de zapatos, ustedes las pueden ir acomodando y ahí ustedes pueden ir poniendo ya sea el versículo o en varios idiomas, pueden ir ahí para que ustedes vayan practicando, y para que practiquen su versículo, pues le pueden ir poniendo alrededor también. Entonces nos dio mucho gusto, gracias a la maestra Ania, a cada maestra que está participando, y pues nos vemos la siguiente semana. Adiós, muchas gracias. Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna, Hosanna, oh oh, Hosanna. Alabamos al Señor, alabamos al Señor.
tocaré bajo y la batería. Hosanna, oh, oh, Hosanna.